Hola María, ¿cómo estás? No sabía que también tocabas el piano. Pues sí, bueno, es que vengo de familia de músicos. Mi padre es profesor de piano, mi hermana es profesora de violín, mi abuelo también tocaba el piano en los teatros y cuando el cine mudó, la música que se ponía de fondo, pues tocaba también el violín. Pero bueno, yo musicalmente soy el menos hábil. ¿Y cómo acabaste entonces pensando en coches y con esa pasión por los coches? Pues la verdad es que no lo sé porque en mi familia nadie hay que le gusten los coches. Pero tengo una pista que a lo mejor nos puede ayudar. Vamos y la vemos. Vamos, por supuesto. Te vas a ver muy pequeñito, ¿eh? Sí, sí, muy pequeñita, muy pequeñita. Pues mira, aquí tengo lo que te quería enseñar. Vamos. Fotos, que a mí siempre me encanta. Mira, ya era un formato revolucionario, el 1:1 de Instagram. De Instagram. ¿Has visto? ¿Y este eres tú? Ese soy yo, mira. Además disparaban casi como si no costase el carrete, porque mira, es casi la misma foto, pero aquí en esta se ve mi madre. Mi madre está todavía embarazada de mi hermana y ese es mi abuelo, pero este no es el que tocaba el violín, este es el otro abuelo, pero este es el que tenía el coche. Y mira, si te das cuenta, un Citroën 2 caballos. Yo aquí tendría aproximadamente unos 6 meses. Es marzo, abril del 73 y es en un paraje que hay camino de Alba de Tormes, que se llama Garrabete, y allí los domingos las familias cogían el coche, las que tenían coche, y se iban a merendar al campo. O sea, es plena primavera. Mi abuelo siempre con traje, siempre. Pues él era Citroën y en Alba de Tormes. Sí, sí. Un poco hay como mucha que conexión aquí. Que la historia va, como que van encajando las piezas de la historia, ¿verdad? Además, bueno, a mí yo creo que Citroën me marcó siempre mucho porque, bueno, lo veía muy diferente. Mi padre tenía un SEAT, un 127, que era el coche más vendido en aquella época, en aquellos años, pero a mí siempre me fascinó el Citroën precisamente por lo blandito que era, lo cómodo que era, y cada vez que iba con mi abuelo al pueblo, pues me encantaba, sobre todo, el clic-clac que hacían los intermitentes, porque el de mi padre casi no se oía, pero me llamaba mucho la atención el puntito verde y el clic-clac que sonaba. Yo de este casi no me acuerdo, me acordé después porque después tuvo otro Citroën, un Dian 6, y ahí recuerdo que porque este tenía las ventanas traseras fijas, y a mí yo me ponía a jugar con la ventana trasera del Dian, que era deslizante, ¿vale? El Dian, ya la delantera sí era de manivela, pero la trasera era deslizante. Y me encantaba el Dian de mi abuelo, era Salamanca 3001 de la B. Fíjate, cuántos recuerdos con Citroën. Con Citroën. Y luego, con los años, una mañana de Reyes, me trajeron una torre de las que había en los kioscos, en las tiendas, de 30 coches de miniaturas de Guisbal. Y entre ellas había un Citroën CX de color marrón oscuro, y en el salón de mi casa había una parte que tenía moqueta y otra que no. Entonces, como las miniaturas de Guisbal todas tenían un poquito de suspensión, yo me ponía a jugar horas tirado en el suelo con 2 ruedas puestas en la alfombra y 2 ruedas fuera. Entonces, como ya veía la suspensión de Citroën trabajando para mantener la altura constante. De esto te estoy hablando que tendría 6 años o 7 años. O sea, que son cosas de las que me has dicho que me vas a enseñar hoy. Entonces... Sí, pues un poco para que veas, bueno, pues primero cómo nos divertíamos cuando éramos mucho más jóvenes y cómo también los coches pues nos han permitido un poco tener esa libertad y esa capacidad de divertirnos y además cómo han evolucionado con nosotros o nosotros con ellos. Pues si te parece vamos a ver cómo hemos cambiado. Vale, pues vamos a ver cómo hemos cambiado. La ruina de Citroën, uno de sus coches más revolucionarios, y que su propietario, André Citroën, no llegó a conocer el éxito de ese coche hasta los últimos avances y
nos vamos a hacer un viaje, pero no solamente en el espacio, no vamos a ir de aquí a un lugar muy especial, sino que lo vamos a hacer también un poco en el tiempo. Vamos a ver cómo ha evolucionado la forma de conducir y la forma de encender el automóvil. Pues cuando pruebas coches, claro, no siempre tienes tiempo para leer todos los manuales, no, aunque a mí me gusta leerlos, pero siempre un poco a posteriori, porque así analizo de la forma en la que el ingeniero del software, del sistema operativo, ha estudiado todas las posibilidades o todos los posibles eventos que un conductor se puede encontrar con el coche. Yo la verdad es que con las pantallas me entiendo bien. No sé si será cosa generacional, pero yo me suelo montar en los coches o abrir un electrodoméstico y no miro el manual de instrucciones. Tú has nacido muy cerca del 2000, no te voy a preguntar los años, pero tú has nacido muy cerca del 2000. Muy cerquita. Pero también es cierto que te das cuenta con todas las ayudas que tienes, tenerlo todo centralizado, tenerlo todo junto en la pantalla, esta pantalla además en cascada, pues la verdad es que ayuda muchísimo a la conducción. Los coches de ahora, además, es que te permiten un poco conducir en función del estado, casi del estado de ánimo que tienes, porque tienes la posibilidad de modo de conducción, es decir, bueno, pues hoy voy un poco más alegre, pulso aquí y esto se debería de poner, mira, ahí lo tienes. Ese es el Eco, pero el que quiero es el Sport. Entonces ya el coche cambia un poco el tacto y hasta el color. Mira, el color favorito de mi mujer es el morado porque ella es de Palencia y el escudo de Palencia lleva el color morado. La verdad es que aquí, no sé, lo tienes casi todo en la pantalla, ahí delante de ti. Puedes elegir prácticamente cómo conducir o vamos, casi ni conducir. Puedes elegir si quieres escuchar música, responder llamadas. Lo puedes hacer todo sin ninguna distracción. Esto ayuda a que todos los viajes sean mucho más relajados y mucho más descansados. El coche más antiguo que he conducido fue un Hudson de 1918 y ahí era una lucha constante contra la máquina. Tenías un montón de palancas en el volante, tenías palancas que regulaban la mezcla de gasolina o el avance de encendido. Llegabas a una cuesta y tenías que cambiar el avance del encendido o bajar la mezcla porque se ahogaba. Todo eso ahora se hace en todos los que queden todavía térmicos, pero ya en un eléctrico todo eso nada. En los híbridos, por ejemplo, una forma que tengo de disfrutar un poco el viaje es picarme conmigo mismo a ver cuánto de eficiente puedo ser conduciendo. En el modo Sport poco, entonces buscamos el modo Eco, cambiamos la instrumentación en azul y ahora ahí, en el momento que yo levanto el pie porque llego a una cuesta abajo, pues el coche empieza a recargar batería. Es una energía que la tiene ahí, que por ejemplo eso los térmicos no lo pueden hacer. Los térmicos, la única forma de hacer algo más eficiente es en el momento que llegas al repecho, corta la inyección, no mete más gasolina. Aquí toda esa inercia lleva un recuperador de energía y te permite recuperarla para luego, cuando te venga la cuesta arriba en un repecho un poco más adelante, poder utilizarla y no tener que utilizar tanto combustible. Mira, creo que llegamos ahora a una cuesta abajo. Y el coche empieza a recargar. No, ahora está recargando. Ahora ya se está frenando, pero con la inercia lo que está haciendo es recargar la batería. Hay muchísimas cosas que a la hora de conducir hacemos sin pensar y que hace unos años nos parecerían directamente de ciencia ficción, como controlar la calefacción con la voz o decirle al coche dónde queremos ir y que nos diga sí, por supuesto, te llevo. Bueno, a ver, hay mucho misterio de dónde vienen todas estas cosas. Yo espero que ya me empieces a contar alguna de ellas, ¿no? Bueno, un poquito de paciencia.
acuerdas la foto que te enseñé al principio? Sí, me acuerdo. Pues estaba hecha en un coche como este, un No Citroën me 2 caballos y estaba sentado justo aquí. Bueno, pues vamos a ver si me enseñas alguno más. Pues hemos venido a un sitio que es toda una revolución francesa, ¿eh? Porque aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo estos coches han revolucionado la forma de viajar e incluso que algunas veces al propietario de la compañía le causó la ruina. Vamos allá. Vamos a contar. La primera revolución la tenemos aquí, en el 11 ligero. Este coche se presentó en el año 1934. Los primeros coches no eran otra cosa que coches de caballos a los que se le quitan los caballos y se les pone un motor. Pero la fuerza de ese motor había que pasarla a las ruedas para que se moviera el coche. Y prácticamente todos los coches que había llevaban la fuerza hacia las ruedas traseras. Y aquí André Citroën lo revoluciona todo. ¿Por qué? Coge el motor, lo sigue manteniendo adelante, pero ahora las ruedas que mueven el coche son también las delanteras, con lo cual nos quitamos todo el eje y todo el chasis que había debajo de toda la carrocería. Aquí la carrocería se llama monocasco porque es chasis y carrocería a la vez. La altura del coche baja muchísimo, el motor se coloca en un punto estratégico por detrás de las ruedas y eso hace que el coche tenga un comportamiento que lo haga inalcanzable. Lo llamaban el coche de los gángsters. Es que parece de película. Sí, pero es que en este caso era porque era tan ágil y tan eficaz en carretera que nadie le podía alcanzar, nadie de los que tenían la concepción más antigua de motor delantero y tracción trasera. Es el tracción avant. O sea, esto es la tracción delantera. La tracción delantera que después ha sido un concepto que hasta ahora se sigue utilizando y que fue la revolución. Pero lo que hay que tener en cuenta es que fue el año 1934. Fue tan costoso el desarrollo de este coche que Citroën se fue a la quiebra y fue vendida a su mayor acreedor, que era Michelin. Wow. Y André Citroën murió justo antes de ver el gran éxito que supuso este coche. No llegó a disfrutar de lo que supondría, ¿no? Del éxito. Lo utilizaban también los de la Resistance francesa para boicotear la implantación del gobierno de Hitler. Como Francia enseguida cayó bajo el poder alemán, hacían un boicot curiosísimo. Hitler obligó a Citroën a trabajar para su ejército, entonces les vendía coches y camiones, pero se los vendía saboteados. ¿A que no sabes cómo? No. Cogía y la varilla del aceite, mira, vamos a coger aquí una, nos indica el nivel de aceite que tiene el coche. Vemos que está correcto, está entre esas dos marcas. Bueno, pues los coches y camiones que fabricaban para el ejército alemán trucaban esta varilla, de forma que cuando ellos revisaban el nivel de aceite parecía que estaba bien, pero era un nivel significativamente más bajo de lo que el coche realmente necesitaba. Entonces, esos coches se estropeaban. Entonces, el ejército alemán, cada vez que los utilizaba, pues se quedaban tirados en carretera porque gripaban los motores por falta de aceite. Vamos, pero se hacían así de fábrica. Citroën siempre ha estado un pasito por delante, ¿no? Sí, siempre. En este caso, pues para sabotear al ejército alemán. Te vas a dar cuenta en la revolución nada más entrar. A ver si es verdad que una persona normal y corriente como yo lo notaría. A ver, cuéntame, porque claro, me has hablado de ejes y de tracciones, pero si yo me monto en el coche, ¿qué hubiera notado? Lo primero que vas a notar es el gran espacio que hay hasta para las piernas, hasta el respaldo de los pasajeros delanteros. En caso de ser un coche con tracción trasera, o bien tendríamos que ir mucho más alto, ya has visto que es un coche muy bajito, a pesar de ser antiguo, tiene a la altura de coches más modernos. Y si fuera un tracción trasera, o bien íbamos más altos, como te he dicho, o bien tendríamos aquí un túnel para que la barra que transmite la fuerza pasase por aquí, con lo cual aquí tendríamos... ¿Aquí en medio? Así sí, un túnel que pasaría por aquí. Madre mía. En el medio, entonces dificultaría el acceso, pero sobre todo, al estar todo hacia adelante, el resto se convierte en espacio hacia atrás. Entonces comprueba que es una forma de viajar totalmente más segura por el comportamiento del coche y mucho más cómoda por amplitud.
Bueno, pues aunque fuera bonito, la cosa no era hacer un coche más bonito, sino que fuese más fácil de conducir. Más fácil de conducir y con un mejor comportamiento. Pues ahora que tenemos un coche que es más fácil de conducir, que tiene mucho mejor comportamiento, vamos a la siguiente revolución. Se trataba de hacer el viaje muchísimo más cómodo. Nos vamos a trasladar en el tiempo casi 20 años después. Nos vamos al año 1955 y estamos con el Citroën Tiburón, el DS21. Bueno, en este caso contamos con un 23 que ya era el tope de la gama. Damos un salto en el tiempo de 21 años, del 1934 a 1955. Y aquí Citroën la vuelve a liar. A ver, ¿qué hizo? Pues Salón de París, 1955. A los 12 minutos de haberse abierto el salón, el coche ya había cerrado 749 pedidos. En la primera jornada, 12.000. Y de los 4 días que dura el certamen, vende 80.000 unidades. 80.000 personas se quieren llevar este coche a su casa. Qué barbaridad, ¿no? ¿Y eso por qué fue? Pues tenía una especie de magia, y es que este coche flotaba sobre la carretera. Flotaba, ¿eh? Tiene un sistema de suspensión hidroneumática, mezcla un líquido y un gas inerte a diferentes presiones, y lo que hace es que sustenta la carrocería sobre ese sistema de suspensión, y el coche va literalmente leyendo la carretera porque ese colchón permite dar esa sensación de flotación. Y luego además unos avances tecnológicos, no solamente con la suspensión, sino, bueno, luego te lo enseño, con la iluminación también. Venga. Ha habido marcas que lo han vendido décadas después como algo revolucionario, y resulta que Citroën lo llevaba haciendo desde 1955. Pues vamos a verlo. Fíjate el pedazo de foco que tiene, que está dividido en dos. Sí. ¿Ves el foco pequeño? Vale. Es el de las luces largas. Espera un minuto que me subo al volante. Vale, estoy aquí viéndolo. Sí, que se gira, ¿no? Exactamente. Para mejorar la iluminación en curvas, el volante movía solidariamente el faro y así conseguía apuntar hacia la zona donde nosotros íbamos a torcer. Qué pasada, qué listos estos de Citroën, ¿eh? ¿Quieres ver un montón de curiosidades más? Hombre, por supuesto. Pasa. Ahora voy. Con este coche, Citroën empieza a marcar unas de sus principales señas de identidad. A nivel de interiores, el volante durante décadas se mantuvo con un diseño evolucionado en el tiempo, pero siempre centrado en el concepto de un volante monobrazo. ¿Esto qué permitía? Que ver todo el cuadro sin que nada obstaculizase la visión del cuadro. Además, en caso de impacto frontal, no tenías prácticamente superficie contra la que poder chocar. Y luego, pues algunos detalles que son muy curiosos, y es que aquí en el velocímetro nos indica la velocidad a la que vamos, y debajo una cifra: 80, 150 y 250. ¿Sabes qué es eso? No sé qué El es hiperespacio. No. Aquí nos indicaba la distancia de seguridad que teníamos que tener con el vehículo de adelante. Ajá. Para mantener una frenada segura. Es decir, a 100 por hora necesitábamos 80 metros, a 140, 150 metros. Y a 180, 250 metros de distancia con respecto al coche que nos Y ahora el coche precedía. simplemente te frena solo. Ahora sí, puedes regular que sea más o menos cerca, pero en realidad te frena solo. Y esta luz aquí tan chillona, en el momento Ese es el botón que no hay que tocar. El botón rojo nunca se toca. No. Pues aquí, en el momento que esta luz se encendía, Sí. ojo, había que parar el coche porque algo grave estaba sucediendo. Un poco sentando ya los precedentes de los testigos que nos encontramos ahora, que con el naranja, si se enciende una luz naranja puedes seguir, pero si es la roja hay que parar. Pues aquí esto empezó siendo pues ese testigo general de aviso, pero tiene muchísimas más curiosidades, porque mira, ¿ves ese botón que hay ahí en el centro? Sí. ¿Sabes lo que es? No lo sé. Pues es el freno, el pedal del freno. ¿Ese botón? Esa especie de champiñón, esa seta que hay ahí, eso es el pedal del freno. Tiene súper poco recorrido, pero tenía unos frenos súper eficaces. Entonces, al principio sí tenías que adaptarte un poco, porque nada más tocar, enseguida se frenaba el Pero entonces, coche. ¿cómo están aquí los pedales? Igual que en un coche normal. Acelerador a la derecha, el freno en el centro y el embrague
a la izquierda. ¿Y aquel otro pedal? El freno de estacionamiento. Lo que ahora hemos cambiado por esa palanquita que pone P, pues aquí se apretaba y aquí se liberaba. Has visto que los asientos son mucho más cómodos que en el 11 ligero, y ahora vamos a ver la verdadera magia de este coche. Vamos a verlo. El corazón del sistema está ahí. Esa bomba mueve toda la presión, da presión a todo el circuito. Y esta esfera es lo que te comentaba, que tiene el gas y el líquido mezclados para la suspensión. Lleva una por cada rueda, entonces en el momento que se arranca, el circuito coge presión y levanta el coche para dejarlo a su altura de rodadura. Pues vamos a ver eso arrancado, ¿no? ¿Dónde quieres que te lleve, María? Pues de vuelta a casa. Pero vamos a ir un poco volando, ¿vale? Venga, estoy preparada. Es increíble. Es una locura este coche. Entonces, si el 11 ligero nos permitía conducir mejor y este nos permite llegar a nosotros mejor, más tranquilos y más cómodos, el siguiente, ¿qué es lo que hace? Pues hemos hablado, nada más entrar aquí, de una revolución, la Revolución Francesa. Si yo te digo libertad y te digo igualdad, ¿a ti a qué te recuerda? A mí, a la revolución. A la revolución. Con el 2 caballos, Citroën lo que hizo fue darle la libertad de moverse en automóvil a una gran cantidad de población en Francia. Pues ahora vamos a ver cómo toda esta tecnología que hemos visto aquí la democratiza, hace que todo el mundo pueda igualar ese confort de viaje con este coche. Y llegamos al Citroën BX. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 1982, se presenta en el año 82 y la gran revolución de este coche está en su forma de construcción y en los materiales utilizados. Los puristas de la marca le decían que era un poco un patito feo, y en realidad fue un diseño que Volvo rechazó, que lo hizo el departamento de Bertone. Creo que el diseñador se llamaba Marcello Gandini, dentro del departamento de Bertone, y Volvo rechazó ese diseño y lo cogió Citroën. Le pusieron 2 puertas porque el otro era un coupé, le pusieron 2 puertas atrás y le modificaron un poquito la trasera. Y resultó ser después todo un éxito. ¿Por qué? ¿Y qué democracia hemos conseguido aquí? Toda la tecnología, todo el confort, la suspensión hidroneumática, que ha sido un sello de identidad durante más de 60 años en Citroën, se pone al alcance de muchísima gente. ¿Por qué? Con una estrategia comercial brutal de Citroën. Con motores pequeños compite con compactos en precio, con motores grandes, llegó a tener un motor de 160 caballos, compite con las berlinas, de un segmento superior. Entonces tocaba un poco, estaba en tierra de nadie, pero en realidad conquistó a los dos. El secreto de su construcción era aligerar muchísimo el peso utilizando materiales compuestos en el capó, en el portón, en los pilares. En la aerodinámica, este diseño, que aparentemente es tan anguloso, en realidad lo que hace es que sea muy afilado y permitía un coeficiente aerodinámico en la época, creo que eran 0,32, 0,33, que en el año 82 era muchísimo. Además, Citroën hacía muchas series limitadas, cortas, pero le cambiaba detalles de equipamiento, como el espejo derecho o estos tapacubos. Mira, aquí en el portón se nota que son materiales compuestos tipo plástico, ¿vale? Que aligeraba muchísimo el peso. Este alerón era un extra. Aquí hay otro, mejoraba muchísimo la aerodinámica. Lo que hace es que el aire pasa por aquí y hace presión y hace que el coche sea más estable. Este es un fase 2 que tiene los pilotos, los tiene oscurecidos. En los originales se veía más el amarillo y más el rojo. Aquí están oscurecidos para dar un tono más uniforme. Bueno, yo quiero montarme. Pues móntate en el lugar del pasajero, porque voy a explicarte unas cosas, porque aquí ya nos empezamos a preocupar de otra cosa más, que es la ergonomía, y una cosa que Citroën tenía también muy metida en la cabeza. Vamos allá. Aquí volvemos a ver un montón de señas de identidad de Citroën en cuanto a diseño.
Vale. Hemos visto en el Tiburón el volante monobrazo. Y años después empezaron a hacer estudios de ergonomía porque Citroën decía que no tenías que soltar las manos del volante para acceder a los principales interruptores. Entonces siempre colocaba los interruptores en satélites. Este es un fase 2 que tiene unas palancas un poco más convencionales, pero el origen del BX tenía aquí unos interruptores que te permitía encender luces, limpiaparabrisas, el lavaparabrisas trasero, todo sin necesidad de soltar el volante. Que es lo que ahora tenemos integrado completamente en el volante. Exactamente, pero siempre manteniendo la seña de identidad de un volante monobrazo. Además, se mantiene el hilo conductor, porque ¿has visto lo bajito que estábamos sentados en el 11 ligero hace 34 años? O sea, perdón, en el 1934, pues 50 años después, en 1984, seguimos sentados igual de bajos, ¿vale? Y con un montón de superficie acristalada a nuestro alrededor. Eso mejoraba la visibilidad y no deja de ser una forma más de una conducción segura. Sí, sí, segura y para todos. Y para todos. Toda la suspensión, mira, una cosa muy curiosa. ¿Has visto cómo se subía y se bajaba antes el Tiburón? Sí. Pues aquí también tenemos la posibilidad de controlar la altura del coche. De hecho, si pinchas una rueda con este coche, no te hace falta gato. Directamente subes la altura del coche y el coche se sujeta en tres ruedas sin ningún problema. ¡Qué pasada! De hecho, en los años 70, el antecesor al BX, el GS, tenía un anuncio, tenía una publicidad muy buena, pero uno de los anuncios era un GS haciendo slalom con solo 3 ruedas. Le quitaban la rueda trasera derecha y hace slalom con 3 ruedas. Confort y la seguridad. Por ejemplo, este coche mantiene su estabilidad aún sobre 3 ruedas. Qué buen anuncio, la verdad. La verdad es que a nivel de... Porque hay marcas que, bueno, han logrado avanzar, pero luego no son buenas vendiendo. Además, Citroën tenía un marketing porque sabía cuáles eran sus puntos fuertes. Totalmente. Bueno, ¿qué te ha parecido este viaje en el tiempo? Pues la verdad es que me voy con mucho aprendizaje. Ahora ya entiendo además por qué los hemos visto en ese orden. Claro, es que vemos que no son realmente rupturas, sino continuaciones y mejoras de lo que traía el modelo anterior. Así que ahora te toca ver cómo el C5 Aircross es la herencia de todo lo que hemos visto en esta máquina del tiempo. A ver si encuentro las similitudes. Lo curioso es que muchas de las cosas que hoy damos por hechas nacieron porque alguien decidió resolver un problema. Ir más cómodo, ir más seguro, ir más rápido o simplemente llegar menos cansado. Muchas veces pensamos que la innovación aparece de repente, como una idea brillante, un momento mágico, pero casi nunca funciona así. La innovación suele ser una cadena. Alguien resuelve un problema, la siguiente generación resuelve otro y la siguiente construye sobre ambas. La historia del automóvil no trata de máquinas, trata de personas, de cómo cada generación intenta que el viaje sea un poco mejor que el anterior y de cómo algunas ideas nunca dejan de avanzar. ¿Y qué te parece si yo ahora aprieto aquí y empiezo a quitar todas las ayudas a la conducción? No, déjalo, deja de tocar y para de que sepas hacer... un poco cómo se viajaba antes. Fíjate que me ha gustado la experiencia, pero prefiero conducir como se conduce ahora. Que además ya me has enseñado que tenemos aquí la comodidad del DS, el espacio atrás del 11 ligero. Y bueno, también es accesible. Es un coche popular y accesible como en su momento fue el BX, correcto. Así que yo creo que con eso hemos aprendido suficiente. A mí déjame con mis coches de ahora y tú, pues bueno, no sé qué prefieres, pero un poco de cada. La verdad es que soy un privilegiado cuando puedo elegir. Un día me apetece coger un coche clásico. Vendré a ver a Nani, Vendré a ver a Nani porque han quedado ahí cosas pendientes.